más, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. Voy a dar la grabación también para que ustedes puedan también consultarla si la quieren. Y también la estoy grabando porque estoy haciendo un repositorio en YouTube de algunas clases que yo quiero dejar consignadas de acuerdo a unos temas o las temáticas que no solo vemos en esta asignatura relacionada al programa de química industrial, sino otros de los cursos relacionados a la programación de la producción. Entonces, me parece importante ir dejando eh, estos archivos para que puedan consultarlos en algún momento que requieran estudiar la temática particular. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla de lo que habíamos desarrollado el miércoles pasado, ¿sí? El miércoles pasado, perdón. Habíamos hecho unos ejercicios de planeación de requerimientos de materiales. E inclusive, si ustedes acceden aquí a los archivos, yo no recuerdo si logré mostrarles que había subido el ejercicio que habíamos desarrollado en la clase anterior, pero si no, pues demuestro que en la ruta acá de curso, en las notas de programación, podríamos revisar en los archivos de las clases, en los archivos de estas clases, en clases de presentaciones, debería estar, no, no lo he subido acá. Voy a aprovechar para subírselo, fue en el otro grupo que lo subí. Voy a aprovechar para subírselo para que ustedes pues también lo tengan como material de consulta. Entonces, si ven acá en las clases como tal, aquí acaba de subir ejercicio, clase MRP de marzo 19, fue la clase de ayer, que fue la misma clase que tuvimos nosotros el lunes pasado. ¿Sí? Entonces, para que tengan ustedes ahí en cuenta como material de estudio, que podrán encontrar. Aquí podrán encontrar este ejercicio. ¿Okay? Se lo voy a mostrar para retomar nuevamente lo que habíamos trabajado la clase anterior. Muy bien, entonces ahí está cargando el archivo y entonces recuerden que estábamos viendo la lista estructurada de materiales de un producto en particular y asignamos las temporalidades
o lead times de un producto, ¿cierto? Habíamos desarrollado un componente que estaba compuesto de esos dos ensambles, como ven acá, y esos dos ensambles a su vez estaban compuestos de unas estructuras o de unos elementos finales que vemos acá. Estos elementos a su vez desglosamos la cantidad necesaria y los tiempos de entrega para poder hacer el programa de producción para cada uno de ellos, que es el que vemos allí, ¿cierto? Es muy importante poder determinar entonces en función de esas estructuras, esa lista de materiales, los tiempos de ciclo y demás, donde se nos pedía que para este producto, sí, para la semana 10 podíamos cumplir con la entrega de 100 unidades, ¿cierto? Y esa entrega de esas 100 unidades que vemos acá en la semana 10 en verde, dispara de antesala, dispara pues de antemano la producción de esas cantidades con el lead time de anticipación. ¿Sí lo ven? Y a su vez, cuando se inicia ese pedido de fabricación, deben estar listos sus antecesores o sucesivos, o sea, sus subensambles. El subensamble de este componente, este subensamble, y el subensamble Z, que vamos acá, el subensamble Y y Z se dispara, y también entonces habrá unos tiempos iniciales para la fabricación del pedido, se ensamble como fabricación de esos productos como tal. Haciendo esa estructura podemos encontrar que es necesario poder desarrollar a partir de la semana 3 el primer componente, que es el componente C, y es el que está en el último nivel de la estructura, como lo pueden ver acá. Este sería el nivel 0, 1 y el nivel 2. El nivel 2 que vemos acá. Muy bien, entonces en la presentación habíamos visto que es muy importante la lista estructurada de materiales que vemos acá, codificada hacia abajo, hacia los niveles. Aquí vemos los diferentes niveles de una estructura. Y bueno, algunos ejercicios planteados, este lo habíamos desarrollado. Y este segundo que se ve acá, pues también les aconsejo que lo desarrollen pues como material de estudio, porque ahora lo que vamos a desarrollar el día de hoy es que vamos a integrar varias cosas. Vamos a hacer un ejercicio más completo donde vamos a tener dos productos que tienen una estructura específica, dos productos que son unos medidores de energía, y esos medidores de energía están compuestos por unos componentes. Mírenlo acá. Si podemos ver acá, es una compañía que desarrolla medidores o reguladores de energía para casas y para industrias en particular, ¿sí? Si ustedes pueden observar, hay dos productos que se llaman el medidor A y el medidor B. El medidor A es para casas con una cantidad reducida de personas. Perdón, el medidor B es para las casas de una cantidad reducida de personas, por eso tiene menos componentes que el medidor A, que está a su izquierda. El medidor A tiene varios componentes que son el C y el D y en mayor cantidad. El medidor B tiene el componente C y D pero en menor cantidad. Entonces tenemos dos demandas de cada uno de ellos, y aquí podemos ver la lista de partes escalonadas. Voy a remitirme nuevamente al planteamiento del ejercicio. Ya sabemos que son dos tipos de productos y que tenemos una empresa denominada Ampere Inc., la cual produce una línea de medidores de electricidad
instalan en edificios residenciales compañías de servicios de electricidad para medir el consumo de energía. Esos medidores son para, uno, casas unifamiliares que tienen diferentes tipos de gamas de voltaje y amperaje, es decir, medidor 1 va a tener una capacidad y medidor 2 va a tener otra capacidad. Además de esos medidores, hay unos subensambles que se venden por separados para reparación o cambios de voltaje o cargo de corriente. Yo creo que todos alguna vez podemos ver que un producto tiene varios componentes y posiblemente si un componente falla no tenemos que comprar el producto nuevamente, sino que se compra el repuesto. Es eso a lo que está haciendo alusión de que un repuesto es un producto que puede tener una demanda independiente, ¿sí? O sea, un repuesto es parte de un ensamble de un producto. Entonces, puede ser componente y puede ser un dependiente del producto, pero también un repuesto tiene una demanda independiente porque se puede vender por separado y al venderse por separado, pues usted puede aplicar, pues no va a depender de la cantidad de productos que ensamble, sino que se compra por separado para hacer las reparaciones o para instalarse en el producto que ya previamente se habría comprado y tuvo un desperfecto en algún momento de su ciclo de vida y entonces por eso tendrá una demanda independiente. Entonces, básicamente el problema de este sistema de producción para la planeación de requerimientos de materiales es determinar un programa de producción que identifique cada elemento que se requiere, cuándo pedirlo, el periodo en que se necesita y en las cantidades apropiadas. Se verifica la viabilidad del programa, si es posible desarrollarlo en el horizonte del tiempo y si no, hacer las verificaciones pertinentes. Listo. Muy bien, entonces, nuevamente, tenemos una estructura. Me voy a nuevamente a la estructura que vemos acá. Y estos son los medidores, el medidor A y el medidor B, que yo voy a ir planteando aquí en mi hoja de cálculo para que hagamos un programa en la hoja de cálculo en Excel y luego miramos cómo lo podemos ir integrando a un lenguaje de programación. Como les digo, pues de mi preferencia yo trabajo con MATLAB, pero teniendo el pseudocódigo ustedes ya lo podrán integrar a otro lenguaje pues que les sea de su preferencia. Eso ya es parte del usuario y pues de la experticia que tengan trabajando con el lenguaje pues, de programación que más tengan acceso. Bien, pero todos manejamos Excel. Vamos a hacer la hoja de cálculo. Lo primero es que yo aquí les he puesto, aquí pongo, entonces, el árbol de producto tanto para el medidor A como para el medidor B. Y voy a seguir revisando las ecuaciones que debemos resolver. Y es la siguiente. Entonces, tenemos esa empresa que distribuye los medidores y tenemos unos requisitos, como vemos allí, unos requisitos futuros para los medidores A y B y el subensamble D. El subensamble D es un repuesto de pedidos específicos de clientes y fuentes aleatorias. Bien, entonces podemos ver que para el mes 3, 4 y 5 tenemos una demanda conocida y una demanda aleatoria. Recuerden que en nuestro tema anterior nosotros habíamos hecho un sistema o varios sistemas, habíamos analizado varios sistemas de pronósticos basados en datos históricos y relaciones causales. Por eso podríamos clasificar una demanda conocida y una demanda aleatoria
y ese es nuestro insumo fundamental para poder programar la producción en mi planta, porque pues yo no la puedo programar de la nada, ¿cierto? Yo tengo que tener una, un horizonte y unos datos específicos que me dan esos sistemas de pronósticos. Entonces, podemos ver aquí el medidor A, el medidor B y el subensamble B. Vemos que para el mes 3, el medidor A, para el mes 3, vamos a trabajar solo con el mes 3. Para el medidor A, yo voy a tener una demanda conocida y aleatoria de 1250 unidades. Está compuesta por la suma de la demanda conocida y la aleatoria. Igual, para el medidor B, que es otro tipo de medidor de otras capacidades distintas a la del medidor A, vamos a tener una demanda de 470 unidades. Y el medidor A voy a tener una demanda de 1250 unidades. Eso es lo que tengo que satisfacer para el mes número 3. Y para el subensamble D, entonces tenemos una demanda de 200 más 70 unidades, una demanda de 270 unidades. Si lo ven allí, lo que acabo de escribir en rojo es lo que está aquí proyectado en la tabla inferior, que vemos un número 9. Ese número 9 es ¿por qué? Porque si vemos arriba el horizonte del tiempo o la escala del tiempo, nos está desagregando lo que yo tenía en una demanda mensual, lo estamos desagregando, detallando o explotando a la demanda semanal. La semana 9 corresponde al inicio del mes 3. Si vemos que un mes tiene 4 semanas, alrededor de 2 meses son 8 semanas, y cuando iniciamos el tercer mes estaremos en la semana número 9. Entonces, por eso vemos que la demanda para la semana número 9 va a ser de 1250 para el medidor A, para el medidor B va a ser de 470 y para el subensamble D o el repuesto D de 270 unidades. ¿Listo? Entonces tenemos claro lo que hasta el momento del ejercicio. Correcto. Sí, profe. Y bueno, y así para la semana 3 y la semana 17, ¿cierto? Pues es lo mismo. Sí, también hay unas demandas para la semana 13 y para la semana 17. Para la semana 13, si ustedes ven ahí, la semana 13 es el principio del mes que, del mes 4. Entonces, voy a poner aquí con colorcito, voy a poner con otro color. La semana 13. La semana 13 corresponde al mes número, número 4. Entonces, si nosotros vemos para el mes número 4, para el medidor A, yo voy a tener una demanda de 600 más 250, es decir, estos 850 que están acá. Para el medidor B voy a tener la demanda de 360, miren acá, para el mes 13. Y para el subensamble D voy a tener una demanda de 250 unidades. Miren acá, ¿cierto? Miren que acá la demanda va a ser para la semana 13, que es el principio del mes 13. Y lo mismo para el mes 17. Perdón, la semana 17, que sería el quinto mes. La tercera fila que vemos 550. Tenemos 560 para el medidor B, 500 más 60 como vemos acá, 250 más 70 que es 330
Entonces, aquí podemos, aquí tenemos pues básicamente estos datos iniciales. Yo también los voy a llevar para Excel. Voy a llevármelos para Excel para tener esa información. Voy a tener esta información de que tengo esta demanda para la semana. Voy a hacerlo para la semana 9 al principio. Voy a tener esto para la semana 9 que son las 3. Voy a llevar esta información, voy a ponerla por aquí al lado. Y esta información importante. Bien, y voy a empezar. Tengo la estructura de producto y voy a proyectar mis semanas. Lo voy a poner acá. Para la semana, voy a poner aquí, este va a ser el número 1, este va a ser el 2, el 3, el 4. Me voy a ir hasta la semana 9. En mi hoja de cálculo, 9. Y esto se va a llamar, semanas. Entonces, estas van a ser mis semanas. Y por acá voy a llegar a la semana 9. Voy a resaltar que aquí tengo mi primer mes, aquí tengo mi segundo mes y por aquí iniciaría el tercer mes. Pero finalmente esas son las semanas y tengo unas necesidades brutas, las necesidades, perdón, unas necesidades brutas para cada cantidad. Vuelvo a mi presentación, entonces tengo esos datos iniciales y yo voy a hacer una hoja de cálculo muy similar a la que ustedes están viendo ahí en la pantalla proyectada en la presentación, ¿cierto? Miren que en una hoja de cálculo pues va a tener información de cómo se llama la pieza, la descripción, los tiempos de entrega, los costos estándar, si hay inventarios de seguridad, si hay pedidos programados, bueno, mucha información que ya la vamos a sintetizar en la hoja de cálculo que yo les estoy proyectando, ¿cierto? Muy importante, las necesidades brutas, si yo tengo unas entradas programadas, si yo tengo unos inventarios, nosotros disponibles proyectados, unos envíos pedidos planificados y demás, y el periodo en el cual yo voy a hacer los respectivos análisis, que es lo que estoy aquí proyectando en mi archivo de Excel que estamos construyendo acá, ¿cierto? Para la semana 9, es decir, para el mes número 3. Yo voy a analizar la demanda inicial para el mes número 3. Entonces, están todos esos detalles, esa información, los datos iniciales, el proveedor, los costos, tiempos de entrega y demás, muy importantes a tener en mi hoja de cálculo de la planeación del material. Y las necesidades de inventario, seguridad y demás. Entonces, tengo más detalles. Y aquí tengo más detalles importantes. Esta tabla nos da cuenta de que el medidor A, el medidor B, el medidor A y B, el componente C y el subensamble de que se ha repuesto. Miren que me está dando más información este problema de que yo tengo unos existencias o unos inventarios iniciales y yo eso lo tengo que tener en cuenta para mi programa de producción. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inventario inicial, mis necesidades brutas van a disminuir porque ya yo tengo algo que debo sumarlo a mi hoja de planeación.
Entonces, para el artículo A tenemos unas existencias, para el B también, para el componente C 40 y para el D 200. Tengo unos tiempos de entrega de 2 semanas para A y B y de 1 semana para C y D. Un inventario de seguridad. El inventario de seguridad es un inventario que se tiene que respetar, que yo siempre tengo que tenerlo sí o sí, y eso lo establece mi política de producción. Para el caso de los componentes C y D hay un inventario de 5 y 20 respectivamente, y también tengo una recepción de pedidos programados para la semana número 5 de 10 unidades para los medidores B y 100 unidades para la semana. Miren que tengo una expresión lógica para poder mis inventarios al final de cada periodo. Vamos a trabajar con periodos en semanas, como lo podemos ver, como lo podremos ver aquí en la parte derecha. Ya estoy proyectando semanas y tengo esta información. Profe, una pregunta, ¿por qué no se empieza ahí desde la semana 9 en lo que acabo de copiar en semanas? O sea, ¿por qué desde la semana 1 si empieza desde la semana 9? Sí, esa pregunta está muy buena porque efectivamente yo tengo unas necesidades brutas en la semana 9. Yo podría empezar en la semana 9, pero ojo que si yo tengo unos tiempos de entrega de 2 semanas o demás, como vamos a ver ahorita, entonces yo tengo, como en el ejercicio anterior, yo tengo que tener listo un producto en la semana 9, pero ojo que ese producto se demora procesando o entregando o ensamblando o que venga de otro país, un componente o que venga de otro lugar que se demore 2 o 3 semanas. Entonces yo tengo que tener en cuenta 3 semanas antes de la semana 9. Por eso yo doy por hecho desde la semana 1, desde el periodo 0, si yo llegase a necesitar todos esos periodos, ¿cierto? O inclusive si ya estoy cogido en el tiempo para mi entrega. Entonces, por eso siempre es importante partir del periodo 0 y saber si tengo holguras en el tiempo o si no los tengo, ¿cierto? Pero ya vamos a ver entonces que partimos nuestro análisis de la semana 9, pero debo revisar qué pasa hacia atrás de esa semana 9. ¿Listo? Entonces, yo tengo unas necesidades en cada semana para cada producto. Entonces, yo voy a poner aquí unas necesidades brutas y yo voy a hacer un programa. Esto es lo que estamos llamando un programa. Voy a acortar esto un poquito para que podamos tener un mejor panorama de la información, las necesidades brutas. Y voy a hacer mi programa. Voy a tener una necesidad brutas. Voy a ver qué más tengo por aquí. Importante. El inventario de seguridad es el inventario mínimo que se quiere tener siempre en una pieza. Se tiene que respetar. Si el subensamble C nunca se quiere que el inventario baje de 5, como ve acá, el inventario de seguridad del punto C o de la cantidad C es de 5, entonces se debe respetar.
comienzos de la semana 5 y hay otro pedido de 100 unidades que debe ingresar de la pieza D, que es el repuesto, que le llaman el transformador, está programado para llegar a comienzos de la semana 4. Como vemos aquí, pues nos terminan de relatar esta tabla que está acá y aquí tenemos una expresión que me va a servir mucho para poder yo analizar varias cosas. Miren, están los factores de necesidades brutas, los saldos disponibles proyectados del periodo anterior, las entradas planificadas y las entradas de periodo planificado. Eso es lo que yo voy a poner acá. Yo voy a tener unas necesidades brutas iniciales. Entonces, yo voy a tener aquí unas entradas programadas. También voy a tener unas necesidades netas. Y ya vamos a ir analizando una a una. Voy a tener unos saldos disponibles proyectados. Voy a tener unas necesidades netas. Vamos inicialmente haciendo un recorrido las entradas de pedidos que yo haya planeado y una expedición de pedidos. Entonces, esta es la pedidos planificados. Para cada elemento, yo puedo analizar todos estos requerimientos que están aquí. Entonces, yo puedo decir que para el medio grado, las temáticas que ya están aquí. Entonces, yo tengo que hay un inventario de seguridad en la cual ya están establecidos de 50 unidades. En la unidad 1 ya vamos a estar trabajando en 16 unidades de arrastre. Se tienen establecidas para una carrera, que es un bono del 5% de seguridad. Y para la semana 2, inventario de seguridad. Esta semana de Semana Santa, perdón, inventario de seguridad. Entonces, se encuentra en esa segunda semana. Tengo un tiempo de entrega o el lead time de 2 semanas. Y tiene el intervalo, entonces ahí establecimos un intervalo de varios días. Y el inventario de seguridad cero. Como ven aquí en esta primera fila, en ese intervalo lo que vamos a buscar es precisamente cero. Entonces aquí yo ubico esas fechas, como toda la información que me da el problema de ese componente o de ese producto como tal. Listo. Entonces, para la semana 9 yo tengo una necesidad específica de que requiero 1250 unidades, como le dice el problema, de ese medidor. Lo voy a poner aquí en color amarillo. Para el mes número 3, para la semana número 9, yo requiero 1250 unidades. Listo. ¿Es claro hasta ahí? Entonces serían las necesidades brutas. Esas son las necesidades brutas. Básicamente, lo que requiero sin ningún tipo de tratamiento. De demanda conocida, demanda aleatoria y demás. Entonces, ahí tenemos una primera necesidad, que es de 1250 unidades. Ahora, me dice que yo tengo un inventario inicial. Ese inventario inicial es de 50 unidades.
ese inventario inicial yo lo ubico en los saldos disponibles proyectados, ¿cierto? Desde el punto cero, yo siempre voy a tener ese inventario inicial, 50 unidades. ¿Listo? Entonces, vamos a poner que en la semana 1 yo voy a tener 50 unidades. El problema no me dice que tenga necesidades brutas para la semana 1. Para las entradas programadas tampoco tengo, para la semana 1 no tengo nada planeado. En cada semana yo podría llenar esto de ceros, pues si el problema no me da más información, sino que en la semana 9 yo voy a tener movimiento, pero igual para la semana 1 pues yo no tengo información más que me esté dando, no van a entrar pedidos, no van a haber pedidos planificados en la semana 1. Listo. Para la semana 2, yo te voy a guiar. Para la semana 2, yo voy a tener una disposición, o voy a utilizar esta expresión que está aquí, saldos disponibles proyectados, van a ser iguales a los saldos disponibles proyectados del periodo anterior, menos las necesidades brutas, más las entradas planificadas, más los pedidos planificados. Es decir, voy a aplicar esta ecuación a partir del periodo 2. Y en la unidad 1 mi saldo disponible proyectado, esta variable del periodo actual, es decir, mi saldo disponible proyectado del periodo actual va a ser igual al saldo disponible del periodo anterior, que es el inventario que yo tenga, menos las necesidades brutas del periodo actual. Ahí pues ahí puede ser lo mismo que un cero, ¿cierto? En el periodo no está pasando nada, porque el problema no me dice nada para la semana número 2. Entonces, las necesidades brutas para ese periodo, ahí son cero, o es lo que esté pues en ese campo. Se asume que es como cero, más las entradas planificadas, esas entradas programadas, más las entradas de esos pedidos que están acá. Entonces, yo así puedo calcular los inventarios o los saldos disponibles proyectados que yo voy a tener en cada horizonte del tiempo. Si ustedes ven aquí en la semana 9, ven acá que yo tengo un inventario de 1200 unidades negativas. Quiere decir que yo ahí voy a tener una necesidad neta. La necesidad neta va a ser ¿qué? La necesidad bruta menos el inventario que yo tenga disponible del periodo anterior. Véanlo acá. Entonces, yo tengo un pedido de 1250. Tengo en inventario 50. Entonces, voy a tener una necesidad neta de 1200 unidades. Listo. Como yo requiero 1200 unidades, yo tengo que mandar a hacer 1200 unidades. ¿Qué tengo que revisar aquí? El tiempo de entrega o el tiempo inicial el tiempo de las 2 semanas, 1200 unidades. Yo tengo que empezarlas a fabricar con 2 semanas de anticipación. Es decir que yo requiero hacer o empezar a pedir 1200 unidades en la semana 7 para que lleguen en esta semana 9 y yo no tenga requerimientos. Listo, entonces, empiezo a fabricar esta para que me llegue en este punto.
Listo, hasta ahí. Estamos claros. El plan de producción del medidor A. Sí, profe, pero entonces, bueno, no sé si, o sea, si el medidor A, ¿cierto? Es C y D, entonces, o sea, no sé cuánto se metería eso. O sea, cuántas unidades tengo que hacer de D y cuántas de C para hacer ese medidor A. Eso, muy bien. Entonces ya vamos a hacer el programa de producción para B, después para C y luego para D. Porque miren que, como tú muy bien comentas, mira que C y D van a depender de A y van a depender de B, ¿cierto? Pero ya iremos a llegar a C y D. Vamos a hacer primero los padres. Entonces ya hicimos el padre A, que es independiente. Ahora vamos a hacer el padre B. Este que es el medio. Los cambios todos los profesionales deben conocer en función de lo que yo tengo. Y con el que se centra en la y voy a crearme esta plantilla para la edición. ¿Qué hay información para ver? Colocando las funciones de para que entonces yo sé que tengo un inventario inicial de 60. Miren, un inventario inicial de 60. Tengo tiempo de entrega de 2 semanas. Aquí está, tiempo de entrega de 2 semanas. Y tengo una entrega de pedido de 10 unidades en la semana 5. En el cual la inversión tengo una entrada programada. ¿Cuál es ese volumen? Tengo la entrada programada y recibir unidades y a su vez en la semana fuente de financiación más adecuada para el financiamiento. Copia toda la información para me dan del artículo B. 60 en inventarios, tiempo de entrega 2 semanas, inventario de seguridad no avance y tengo una recepción de 10 unidades en la semana 6. Son 10. Y entonces, habiendo tenido el inventario inicial no va a ser de 50, sino que va a ser de 60. Listo. Ahí yo tengo 60. Y también me van a entrar 10 unidades en la semana 5. Miren acá. Semana 5, yo tengo una entrada programada de 10 unidades. Esas 10 unidades me van a nutrir el saldo disponible proyectado o el inventario de seguridad. Y miren que acá en semana 6, 7, 8. Bueno, aquí tengo que organizar esto. ¿Cuál es la necesidad bruta para la semana 9 del medidor B? ¿Cuál es la necesidad bruta? O sea, ¿cuál es el número? 270. Muy bien, eso, excelente. 470. Entonces, ese 470 es mi necesidad bruta de ese periodo. Entonces, miren que yo aquí lo organizo, ¿cierto? Tengo 470. Es un conjunto de mercados y es un conjunto de activos financieros y es un conjunto de y esto era de la plantilla anterior. Entonces, el flujo de dinero de la información de vida. Es un sistema financiero
Los dos datos que acabamos de ver. Listo. Entonces, si miramos nuevamente el histórico, entonces, ya empiezo con un inventario de 60 unidades en la semana 1, semana 2, semana 3. Miren que en la semana 5 hay información que me llegan 10 productos de medidor B en esa semana y llegan a nutrirme el inventario inicial. Entonces tengo 70 unidades en la semana 5. Semana 6 quedan 70, semana 7 quedan 70, semana 8 quedan 70 y en la semana 9 es que ya empiezo a tener unas necesidades específicas, unas necesidades netas. ¿De cuánto? De, que yo tengo en inventario disponible, es decir que yo tengo que tener listas para esa semana 9 400 unidades. Entonces, ¿qué debo solicitar? 400 unidades con el tiempo de ciclo pertinente. El tiempo de ciclo es de 2 semanas también. Yo voy a requerir aquí 400 que me van a llegar. Profe, Dígame. Y ahí está, sí. Hola, me iban a preguntar algo. Laura. Entonces ya hice mi plan de producción o mi plan de programación para el medidor B. Ahí lo tenemos claro, ¿cierto? Porque voy a hacer la programación de los componentes con demanda dependiente. Listo, entonces voy a tener. Profe, Dígame. Ya voy a ir a los componentes CES, ¿de acuerdo? pues, está muy entrecortado, la verdad, no le está entendiendo pues casi nada. Ya me voy a conectar del celular. sí, profe, se le entrecorta mucho. Ya me voy a conectar del celular. Libera. Contrario a lo que la acción financiera es el también es muy importante tener en cuenta que aquí en esta asignatura vamos a estar ordenando algunos estados financieros. Estos estados financieros no son más que documentos importantes de la empresa y ellos nos permiten entender la situación de una compañía o, por decirlo en estos términos, la salud financiera de una empresa. Pero también esto nos hace abordar el concepto del mercado. Y el mercado no es más que un espacio físico virtual donde interactúan compradores y vendedores de activos financieros. Es muy importante entender esto como referente para tratar de abordar esto. A su vez, el mercado financiero
físico y virtual donde confluyen demandantes y oferentes de activos o instrumentos financieros. Y de esta forma garantizar la transferencia de la pero también eso nos habla del mercado de capitales. Entonces, el mercado de capitales es el espacio físico y virtual donde interactúan colocadores. Listo, ya aquí estoy desde el celular. Aquí. Bueno, entonces aquí voy a poner aquí el dispositivo para concentrarme más. Listo, entonces habíamos mostrado acá que yo me copié nuevamente la plantilla de medidor B y voy a empezar a hablar del componente C, ¿cierto? Voy a anotar aquí toda la información que yo requiero del componente C. Del componente C, yo sé que tengo 40 en inventarios. Voy a poner aquí 40 en inventarios. Tengo un lead time de una semana. Voy a cambiar esto para una semana. Y tengo no tengo entradas programadas de C, pero sí tengo un inventario de seguridad de 5. Entonces, voy a poner que acá yo tengo un inventario de seguridad. Inventario de seguridad. De 5 unidades. Listo. Ahí tengo. ¿Qué más información tengo de ese? No tengo más nada. Vamos a ver cuáles son las necesidades brutas de C. Listo. Entonces, yo podría saber cuáles son las necesidades brutas de C o no. Yo solo podría saber. ¿Por qué creen que yo sí sé cuáles son las necesidades brutas de C? Miremos el árbol. C depende de quién, de A. Y depende de B. Entonces, como yo requiero B, ¿sí lo ven? Es que hubo una nube negra y se fue la señal. Les decía que sí, es posible conocer la necesidad bruta de C. Sí, profe. Sí, profe. ¿A qué sería igual? A la cantidad que yo requiera de A y de B. A la suma de A y B. Muy bien. Entonces, miren que, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, entonces yo voy a necesitar, por un lado, 1200 componentes de A, entonces requiero 1200 de C para la semana 7. Porque, pues, recuerden que tiene que estar listo cuando A tiene que estar listo. Entonces, en la semana 7, yo voy a tener aquí en amarillo una demanda, una necesidad bruta para C. Entonces, lo voy a poner aquí en amarillo. Listo. Así como lo puse para A. ¿Qué más puedo saber de C? Entonces, de C, yo sé que tengo un inventario inicial de 40, pero ojo que como tengo un inventario de seguridad de 5, no puedo contar con él. Por eso yo aquí entonces pongo que mi saldo disponible proyectado va a ser de 40 menos 5, entonces va a ser de 35 unidades. Y esto es de la plantilla anterior, esto no pasa, pues sigue siendo 35 y aquí yo tengo una necesidad bruta. Voy a tener una necesidad neta, perdón, ¿cierto? La necesidad neta va a ser igual a ¿qué?
a la necesidad bruta menos menos la necesidad neta, que es de 1565. Bueno, otra cosa que no les dije, pero el ejercicio sí lo desarrolla o lo pregunta, es que el componente C solo se despacha o la mínima cantidad de pedido es de 2.000 unidades. Es decir, si yo necesito, por punto de equilibrio, 1.565 unidades, la empresa no me va a despachar esas 1.565 unidades, sino que la cantidad mínima del lote a pedir, y eso lo voy a poner aquí, la cantidad mínima del lote, cantidad mínima a pedir es de lotes de 2.000 unidades. Voy a anotar eso acá, ¿cierto? Para el D son 5.000 y para el C son 2.000. Entonces, como la cantidad mínima que yo tengo que pedir es de 2.000 unidades, yo tengo una necesidad de 1.565, yo no puedo pedir solo lo que necesito, sino que tengo que irme al número o al factor, pues, que yo requiera. Yo requiero 2.000 unidades y tengo un lead time de una semana, es decir, que yo tengo que pedir 2.000 unidades acá para que me lleguen esas 2.000 unidades en este punto, ¿cierto? Entonces yo acá tengo a verde, que me llega verde, me llegan acá y finalmente voy a, aquí no hay necesidades netas, y ahí tengo mi plan de producción para hacer. Como yo pido lotes de 2.000 y tengo una necesidad de 1.565, finalmente mi inventario va a quedar en 435 unidades. ¿Listo? Entonces, ya tengo varias cosas. Yo ya tengo varias cosas que puedo ir, que ya puedo ir pues aquí analizando. Que para el medidor A es necesario realizar su pedido o iniciar su fabricación en la semana 7 con una cantidad de 1.200 unidades. Para el medidor A es necesario realizar su pedido, iniciar su fabricación ahí yo trato de poner la tilde, ahí, no me quiere salir la tilde. Fabricación en la semana 7 con una cantidad de 1.200 unidades. Listo, ahí vamos. Para el medidor B voy a copiar lo mismo, pero para el medidor B es necesario realizar su pedido o iniciar su fabricación en la semana 7 con una cantidad de 400 unidades. Y para el medidor C, que es este que llevamos acá, medidor C no, es un componente. Voy a poner componente C, porque el componente, como su nombre lo indica, integra a A, al medidor A y al medidor B. Pues para el componente C es necesario realizar su pedido o iniciar su fabricación en la semana 6
con una cantidad de 2.000 unidades, que es la cantidad mínima que yo tengo acá. ¿Listo? Bueno, ahora sí me puedo ir al repuesto D o al subensamble D. Este sí requiere de un poquito más de cuidado. Vamos a mirar por qué. Voy a anotar toda la información referente al subensamble D o repuesto D. Voy a llamarlo subensamble D, subensamble o repuesto D. Del repuesto de yo tengo un inventario inicial de 200 unidades, tengo un lead time de una semana, tengo un inventario de seguridad de 20 y voy a recibir un pedido de 100 unidades, entrada programada de 100 unidades, voy a poner esto, entrada programada de 100 unidades que me llegan en la semana 4 y la cantidad mínima a pedir va a ser de 5.000 unidades. Ellos no, mi proveedor no me despacha mínimo 5.000 unidades. Eso es lo que me plantea la situación. Solo puedo comprar lotes de 5.000 unidades de ese subensamble o repuesto de. Entonces, yo voy a tener unos inventarios iniciales, como dice ahí, un inventario inicial de 200 unidades menos el stock de seguridad que es de 20. Entonces, por ahí yo tengo 180 y también tengo una entrada programada de 100 unidades en la semana 4. En la semana 4 me van a llegar 100 unidades. Voy a poner acá. Este valor es del ejemplo anterior o del desarrollo anterior, entonces voy a borrar esta información. Esta información es del componente C, entonces esta información no aplica y esta información tampoco aplica porque es del componente anterior. Hasta el momento yo tengo esta información del repuesto D. ¿Listo? Ahora sí viene lo cuidadoso del tema. ¿Cuál es mi necesidad bruta de D? ¿Cuál creen que es mi necesidad bruta de D? Nos tenemos que ir al árbol para analizarlo, ¿cierto? Y no sé, profe, entonces sería, en B serían 2 veces C, ¿cierto? C compone, uno de C compone uno de B, uno de C compone uno de B, ¿cierto? Entonces, por este lado. 2 de D son 1 de C, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, toda la cantidad que yo... No sería multiplicar por 2 el C de B, ¿cierto? Y así con el A, bueno, no sé. Sí, pues estás más o menos, estás por el rumbo, ¿cierto? Lo primero es que tanto de C que yo requiero el doble porque 2 de D componen 1 de C por este lado. Por este lado, yo lo voy a hacer señalar acá, sin relleno. Listo. Yo sé que tanto requiera de C, requiero el doble de D. Listo. Entonces, es lo que vamos a ver acá. Mire, ¿cuánto requiero de C? Requiero 2.000, ¿cierto? Entonces, yo
requieren que 2 de D son 1 de C. Entonces, por este lado yo ya voy a requerir 4000 componentes de D, como lo vemos acá. ¿De acuerdo? 4000. Pero ojo que todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque es que yo por aquí tengo otra demanda en función de A, ¿cierto? Miren acá, esta que está aquí, ¿sí? Si quieren yo la pongo, sí, esta que está aquí. 1 de D requiere 1 de A. Entonces, ¿quién me dispara a D por acá? Miren acá, A yo necesito 1200 en la semana 7, es decir, que estos mismos 1200 también los requiero acá. Listo. Miren, 4000 por este lado y 1200 por este lado, pero todavía no he terminado. Me falta una demanda también por suplir. ¿Cuál es esa demanda? Pues ahí no sería la de A. Sí, ya la de A la suplí, 1200, ya la ¿cierto? Sí. ¿Cuál me Pero falta? sí, pero es que falta una, o sea, falta una de B o de A, porque son 2 de D, hacen una de C y esas de C hacen una de B, pero entonces faltaría por el otro lado, no, pues otra de la misma. Es que cuando yo contabilizo gana aquí C, cuando yo contabilizo la cantidad de C, miren que esta C es para hacer A y B, véala acá, ¿cierto? Mire, C inicialmente nutría A y B, que es M8, vea, la cantidad de A más la cantidad de B. Es decir que por este lado yo ya suplí tantas unidades de C, yo requiero el doble de D. Entonces yo ya suplí D por acá, véalo acá. Véalo acá, ¿cierto? Si yo necesito 2000 de C es porque necesito 4000 de D, ¿sí? Y por el otro lado me faltaba esta de acá. Si yo requiero 1200 de A, entonces requiero 1 de D por cada de A, entonces requiero 1200. Tantas requiera A, requiero de acá, véalo acá, que es este de acá. Pero aún no falta una demanda independiente, que es esta que está acá. Miren, también tengo que tener en cuenta este valor, 270 unidades que se venden de forma independiente, es decir, que esos repuestos no dependen de la demanda de ningún medidor, sino que simplemente se venden porque los medidores se dañan y la gente va a comprarlos y demás, entonces no dependen de nada. Es una demanda independiente que me dice que para la semana 9 de 270, entonces inmediatamente se me constituye en una demanda, en una necesidad bruta para este periodo de la semana 9. Miren acá. Entonces, tengo esos 3 tipos de demanda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo empecé con 180 de inventario, 180, acá me llegaron 100, quedaron 280, y aquí sí tengo una necesidad, porque aquí tengo un número negativo, ¿cierto? Esa necesidad neta, ¿qué va a ser igual? La necesidad bruta menos lo que yo tenga en inventario de mi periodo anterior, 3720, pero ojo que como lo mínimo que me despachan son 5000 unidades y se demoran en entregar una semana o en fabricar, entonces yo tengo que pedir acá 5000 unidades que me van a llegar una semana después, el lead time. ¿Listo? Entonces ya aquí empiezo a suplir la demanda. Suplo la necesidad bruta, me llegan 5000, se van 3720, entonces me va a quedar 1200
1280 en inventario. Luego al otro periodo tengo que suplir 1200 unidades. Como tengo 1280, entonces voy a tener una necesidad neta acá también. Perdón, este está bien. Este está listo. Tengo 1200. Tengo 1280 acá. Y yo tengo algo así, está bien. 1280. Mi necesidad de netas. Tengo. Sí, que son todo. A ver, permítame revisar aquí algo. No hay necesidades brutas, está bien, 180, 280. Aquí pido 5.000, se me dan 3.720, se me van a quedar 1.280 en inventario. Después de este periodo van a quedar 80. Yo aquí no voy a tener necesidad neta. ¿Por qué? Porque yo tengo en inventario 1.280. Me piden 1.200, me van a quedar 80, ¿cierto? Como aquí me quedan 80, tengo en el periodo 8, 80 y finalmente acá me piden 270, aquí sí voy a tener una necesidad neta que va a ser igual a mi necesidad bruta menos el inventario que yo tengo del periodo anterior. Nuevamente voy a tener 190 en inventario, perdón, en necesidad neta, y como no tengo nada, entonces sí me va a tocar pedir nuevamente 5.000 unidades para que me lleguen una semana después. Y así terminaría entonces mi plan para estos castillos. Entonces, en este caso, para el componente D ya yo tengo que pedir. No le has pedido. Es difícil saber eso. Para el componente D, entonces es necesario realizar su pedido o iniciar su fabricación en la semana 5. En la semana 5 con una cantidad de 5.000 unidades y en la semana 8 con una cantidad de 5.000 unidades también. Esta quedó así. 5.000 unidades. Listo. Muy bien. Entonces, hasta ahí yo he desarrollado las necesidades para ese componente, ¿cierto? ¿Alguna duda o inquietud mientras voy aquí guardando el archivo para que lo tengan disponible? Pues no es una duda como tal, sino que es que la verdad como que me perdí un poquito con lo de con lo último, ¿cierto? Que usted puso, pues que estaba como menos 190, pero ahí la verdad me perdí un poquito. Ya, vamos a repasar nuevamente a ver qué requiere de un cuidado, ¿cierto? Porque tiene varias demandas, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces, déjenme guardo y repasamos a D para que tengan 20 de marzo y le voy a poner nombre de medidores.
Así se va a llamar el ejercicio y así lo iré a subir. Muy bien, entonces voy a repasar nuevamente a B. ¿Sí? Recuerden que el subensamble D tiene varias demandas dependientes. Vea. Tiene una demanda dependiente, voy a poner aquí en circulito, el medidor D. Este medidor D tiene una primera demanda dependiente. Le voy a poner uno. ¿Cuál es esa primera demanda dependiente? Esa primera demanda dependiente es la de C, ¿cierto? Todo lo que yo requiera de C, porque miren que C depende de lo que requiera A y lo requiera B, y eso lo vimos acá. Ahí B, aquí dice, yo necesito 1200 y lo escribí acá. Requiero 1200 unidades de A y requiero 400 unidades de B. Como A y B está compuesto de una unidad de C, entonces C me recoge todo lo que se requiera de A y B. Yo requiero 1600 de C. 1600 de C. Muy bien, entonces esta 1 que vemos acá, todo lo que yo requiera de C por este lado, lo voy a requerir al doble en D, porque 2 de D compone una de C. Entonces, por este lado, yo requiero 1600, como a mí me despachan lo mínimo de C es 2000, entonces para la semana 6 yo tengo que pedir 2000 unidades de C, pero como 2 unidades de D componen una de C, entonces mi primera demanda, esta que estoy aquí rodeando, es de 4000 unidades para poder abastecer esta segunda parte. Bien, mi segundo tipo de demanda es esta que vemos acá. Lo pongo en 2. ¿Y esa cuál es? ¿Y esa cuál es? La cantidad que se requiera de A, porque por uno de D compone uno de A. ¿Dónde requiero yo? Yo requiero de A por acá. Y me va a demandar acá. Todo lo que yo requiera de A me lo dispara para acá. Y entonces yo tengo mi segundo tipo de demanda, 1200. Muy bien. Entonces ya tengo mi segundo tipo de necesidad bruta o demanda. Y mi tercer tipo de demanda para D va a ser esta 3, que me dice que como se les dañan los medidores y demás, entonces en la semana 9 se requieren 270 unidades de D y esa es la que yo ubico acá. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Y yo podría entonces esta va a ser mi demanda 1, mi demanda independiente 1, si quieren lo pongo pues acá como para que ustedes se guíen. Esta es mi demanda 2. Y finalmente, esta es mi demanda 3. Ahí en la semana 7, profe, ahí le sobran 1280 de la semana 6, entonces por eso no pides nada, ¿cierto? En la semana, aquí en 1280. Sí, exacto. Entonces, exactamente. Entonces, o sea, solo necesita ¿cuántas? 1200 y le sobran 8. Sí. Me sobran 8, entonces no tengo una necesidad neta. No la tengo. Exactamente, entonces no necesita pedir. Y ya, solo es eso. No hay nada que pedir. No hay nada que pedir. Recuerden que yo en inventario tengo 200 menos un inventario de seguridad que son 20, entonces yo voy a tener 180, después me llegan 100 en la semana 4, eso me alimenta el inventario, quedo en 280, hasta que tengo mi primer pedido de 4000 unidades. Como yo tengo un pedido de 4000 unidades y voy a tener acá 280,
Entonces voy a tener una necesidad de 3.720. Pero ojo, que como yo pido el lote mínimo es de 5.000 unidades y surto 3.720, me quedan 1.280 en inventario. En el otro periodo me piden 1.200, quedo en 80 en inventarios y no voy a tener necesidad en netas. Como no tengo necesidad en netas, sigo al periodo 8 y en el periodo 9, como sí tengo necesidades brutas y son mayores que el inventario que yo tengo acá, entonces tengo una necesidad en netas de 190 unidades. Como yo tengo 190 unidades que satisfacer y mi inventario, perdón, mi lote mínimo es de 5.000 unidades, entonces yo tengo que pedir nuevamente 5.000 unidades en la semana anterior para que me lleguen y voy a quedar con inventario en 4.810 para seguir desarrollando. Miren que por acá en la semana 13 va a tener 250. Si nosotros seguimos desarrollando todo eso, que sería un buen ejercicio, podríamos ver si es necesario volver a seguir pidiendo. Pero básicamente aquí tenemos el programa de producción para este tip. Profe, ¿y esos 5.000 de la semana 5 no se ponen en amarillo? La semana 5, estos 5.000 acá, estos son los que yo pido, ¿sí? Estos son los que yo pido y me llegan acá. Pero miren que realmente no irían porque de hacia abajo no tiene más hijos, ¿cierto? Usted pide de D y llegan acá y listo, murió. Fuera que si D tuviera por aquí un componente o un elemento que lo integrara, que entiendo tu pregunta en este sentido, en que supóngase que D está compuesto de un elemento B, ¿cierto? Entonces ya el ejercicio no terminaría en las cantidades de D, sino que si uno de D está compuesto por uno de E, entonces si yo necesito 5.000 de D, entonces ya aquí sí iría una demanda bruta, una necesidad bruta para el componente E, ¿cierto? Y aquí tendría que analizar todo lo que sería E y demás, y así en adelante. Pero como D muere ahí, D es el último hijo, D es el último componente, ya no tengo demanda ni necesidad bruta de E, entonces eso no va en amarillo, ¿sí? Listo, profe. Bien, muchachos, entonces miren, les voy a ubicar esta plantilla, este ejercicio que yo he creado acá en Teams. Entonces en Teams está el grupo de ustedes, ya tenemos el ejercicio que hicimos la clase pasada, también voy a compartir entonces acá, voy a compartir el ejercicio. Voy a cargar este ejercicio. Ejercicio 20, este es programación de la producción. Este ejercicio es 2024-1, medidores. Miren, este ejercicio acá ya está disponible para que ustedes lo analicen. También, si quieren, la clase queda grabada, queda guardada, bien, la pueden revisar y lo pueden seguir analizando. La presentación, también hay otro ejercicio que se hace de manera, mírenlo acá, aquí está desarrollado también y lo pueden analizar, está en Excel y aquí está la plantilla como tal y también pueden volver a revisar la clase. La próxima clase, la próxima semana, hacemos un último ejercicio ya para trabajar con programación. Lo pueden ir viendo. Tenemos dos tipos
de productos también. Estos son 2 bombillos que están compuestos y tienen unos casquillos y tienen una demanda. Entonces les sugiero que lo vayan analizando, porque esto lo realizamos y ya terminaríamos el tema de programación de requerimientos de material. ¿Sí? Faltaría por desarrollar pero ya con esto pues abordaríamos todo el tema de planeación de requerimientos de materiales para programar. Listo. Listo, bro. Muy bien, chicos. Entonces, yo creo que por el momento es todo. Por el momento es todo. Pues me están contando y les sugiero revisar pues esta clase pues, sobre todo el tema de los componentes, la explosión, los diferentes elementos y bueno, en la otra clase hacemos otro ejercicio para que el tema quede completamente abordado y seguir con lo que sigue el curso. Listo, profe, gracias. Muy bien, muchachos. Con mucho gusto y nos vemos. Tengan un buen descanso.